Perdón, señor vicepresidente. Segundo punto del orden del día. Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el informe de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2011. Para la presentación de este informe tiene la palabra el excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Sí, gracias, presidente. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2012 y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha 23 de julio de 2013. La publicación en la página web, tanto el texto íntegro del informe como la nota resumen del mismo, tuvo lugar el 29 de julio de 2014. El propósito de esta fiscalización ha sido la realización de una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual de la Administración General Institucional de la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2011, verificando la observancia de las prescripciones que rigen la contratación administrativa en relación con los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia y no discriminación e igualdad de trato a los licitadores, de acuerdo con la Ley 30/2007 de 30 de octubre, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido a la Ley de Contratos del Sector Público y sus desarrollos reglamentarios. La verificación se ha centrado en los siguientes objetivos: comprobar el cumplimiento de la obligación de remitir los contratos al Consejo de Cuentas, artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público y 18.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas; analizar la estructura competencial existente a través de la normativa reguladora de su organización, verificando su adecuación a la normativa legal, así como al cumplimiento de la aplicación de los mecanismos de control interno contemplados en la normativa vigente en materia de ejecución del gasto público; comprobar el cumplimiento de la legalidad del procedimiento de contratación administrativa, tanto en las actuaciones preparatorias de la contratación como en su adjudicación, ejecución y extinción, garantizando el respeto de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, acceso y no discriminación e igualdad de trato en las licitaciones. En cuanto al alcance, hay que significar que se extiende en el ámbito subjetivo a los contratos adjudicados de forma definitiva en el año 2011 por la Administración General Institucional de la Comunidad Autónoma. En definitiva, el conjunto de las consejerías, así como los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado. Por lo que se refiere al ámbito objetivo, se requirió a la Consejería de Hacienda la relación de contratos adjudicados durante el ejercicio 2011. De acuerdo con dicha información, en el Registro Público de Contratos de la Administración se adjudicaron 2.336 contratos por un importe de 206.663.012 euros. No obstante, para concretar el universo a fiscalizar, se cotejaron estos datos con los facilitados por cada órgano de contratación, tramitados a través de la aplicación informática COAZ y Duero. De este análisis se llegó a la conclusión que el número de contratos adjudicados en 2011 ascendió a 6.122 por un importe de 474.556.338 euros. En definitiva, se ha tomado esta población como base para la selección de la muestra. Se ha superado el 25% de los precios de adjudicación y se han incluido todos los tipos contractuales. En concreto, la muestra alcanza a 70 contratos por un importe de 124.861.521 euros, lo que representa el 26,31% del importe total adjudicado. Con respecto a la contratación menor, se ha analizado la existencia de fraccionamiento en el gasto desarrollado en este tipo de contratos, así como el cumplimiento en las facturas de los requisitos legales. La muestra representativa se ha seleccionado a partir del examen de la documentación recibida en respuesta a la solicitud de la certificación sobre contratos menores de importe superior a 6.000 euros pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo con el criterio establecido de examinar sucesivamente a las distintas consejerías y organismos. No han existido, con carácter general, limitaciones que hayan afectado al alcance del trabajo de fiscalización realizado. No obstante, para el análisis de los entes públicos de derecho privado se ha procedido a verificar el cumplimiento de las indicaciones contenidas en sus normas internas de contratación, sin perjuicio de que, tal como señalamos en el presente informe, su sometimiento es a la totalidad de la normativa contractual como Administración Pública. En cumplimiento de lo establecido en la normativa del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remitió el informe provisional al presidente de la Junta de Castilla y León para que los distintos órganos de contratación formularan las alegaciones que estimaran oportunas, las cuales han sido objeto de un análisis pormenorizada, dando lugar las admitidas a las correspondientes modificaciones del informe provisional. Es de señalar que la Consejería de Agricultura y Ganadería, la Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto de la Juventud y el Instituto Tecnológico Agrario las han remitido fuera de plazo, por lo que han tenido la consideración de extemporáneas, si bien han sido valoradas de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas.
A la vista de los resultados de los trabajos, la opinión del Consejo es que la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio 2011, excepto por la limitación recogida en el apartado 2.3 del presente informe y de las salvedades que a continuación se detallan y que afectan al principio de transparencia de los procedimientos establecidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En las actuaciones preparatorias de los contratos, incumplimiento del artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas presentadas, detallados en los pliegos, elaborando informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos no previstos en los pliegos o que no están suficientemente motivados. En la tramitación de la suspensión de la ejecución del contrato, así como los modificados en las prórrogas, no se motivan adecuadamente las causas que justifican estas circunstancias. En la Gerencia Regional de Salud, el fraccionamiento del objeto de los contratos que conlleva la tramitación como menores de aquellos contratos que no lo son, incumpliendo el artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Registro Público de Contratos de Castilla y León. La contratación no comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro Público de Contratos de Castilla y León ascendió a 186 contratos por importe de 27.231.681 euros, que representan el 5,74% del importe total de la contratación total adjudicada determinada en el presente informe y que asciende a 474.556.338 euros. La falta de comunicación afecta principalmente a la Consejería de Educación con 100 y a la Gerencia de Servicios Sociales con 49 contratos. Ahora bien, si hablamos de importes, la Gerencia Regional de Salud no comunicó 18 contratos por importe de 17.236.399 euros y la Consejería de Hacienda 6 contratos por importe de 2.821.993 euros. Organización y control interno. Desde el punto de vista de la organización de los diferentes órganos de contratación, se han detectado incidencias relacionadas principalmente con la estructura competencial y con la aplicación de la normativa presupuestaria. Así, cabe señalar que no hay constancia de la competencia del órgano de contratación en cuanto a los contratos fiscalizados pertenecientes al Instituto Tecnológico Agrario, incumpliendo lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Contratos del Sector Público. Hay un expediente de valor estimado superior a 2 millones de euros para el que no consta la autorización previa de la Junta requerida por la Ley de Presupuestos General de la Comunidad de Castilla y León para 2011. Es de señalar que en un contrato cuyo objeto son los servicios de publicidad no existe la autorización de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, tal como está establecido normativamente. Hay 8 contratos en los que no se ha podido verificar la comunicación a la Junta de la aprobación del gasto por una cuantía superior a 180.000 euros de conformidad con esta misma Ley de Presupuestos. Se llega a la conclusión, una vez analizados los objetos de los contratos de los entes públicos de derecho privado, que se les encomiendan funciones de acuerdo con la legislación estatal que deberían estar reservadas a la Administración de la Comunidad Autónoma, por lo que deberían de cumplir íntegramente la Ley de Contratos del Sector Público. Se pone de manifiesto que no se han encontrado incidencias destacables en la aplicación de la normativa presupuestaria ni en los mecanismos de control interno. A continuación, pasamos a detallar las incidencias más significativas puestas de manifiesto en el análisis de cumplimiento de la legalidad en el procedimiento de contratación administrativa, tanto en las actuaciones preparatorias como en su adjudicación, ejecución y extinción. En las actuaciones preparatorias del procedimiento de contratación, dentro del ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, se ha puesto de manifiesto el cumplimiento razonable, conforme al artículo 93 de la Ley de Contratos del Sector Público, del inicio y la tramitación de los expedientes de contratación fiscalizados en los procedimientos abiertos, habiéndose justificado la necesidad y la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto originado. Sin embargo, en 4 expedientes examinados de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Servicio Público de Empleo, Agencia de Innovación y Financiación Empresarial e Instituto Tecnológico Agrario, no aparece justificada la necesidad del contrato a la vista de su objeto, constituyendo una externalización de funciones puramente administrativas, competencia de las correspondientes entidades contratantes. En un contrato de la Consejería de la Presidencia se produjo un fraccionamiento del objeto del contrato en contra del artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y en otros 2 que, por sus características, debieron de tramitarse con las normas de regulación armonizada. No se hizo de este modo. Por el contrario, en un contrato de la Consejería de Hacienda se agrupó su objeto cuando debería de haberse dividido en lotes y de este modo se hubiera permitido la concurrencia de otros licitadores. En 30 expedientes de los 54 tramitados mediante procedimiento abierto, no quedó adecuadamente justificada en la documentación del contrato la elección de los criterios de adjudicación utilizados de acuerdo con el artículo 93.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. En los 4 contratos de la muestra tramitados de urgencia no se justifican suficientemente las razones de utilizar dicho procedimiento de acuerdo con el artículo 96.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los 5 contratos de la muestra adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de exclusividad, adolecen de una justificación suficiente de las circunstancias concurrentes para esta especial forma de adjudicación.
En lo que se refiere al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, se han observado principalmente las siguientes incidencias. En 15 contratos, Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, de Sanidad y Educación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares no concretan con exactitud el objeto del contrato. En 10 no se concreta con exactitud el plazo de duración de la ejecución del contrato. Se omite el pago de los gastos de publicidad en 7 expedientes, de los que 5 son del Instituto Tecnológico Agrario. En 13 hay ausencia o deficiente indicación de los medios para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica profesional conforme al artículo 51 de la Ley de Contratos del Sector Público. En 19, exigiéndose clasificación, no se determinan los criterios de selección para los empresarios extranjeros de acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 5 corresponden a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En 6 contratos se ha observado que entre los criterios de valoración de las ofertas figuran algunos que son de selección o de solvencia y cumpliendo el artículo 134.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. De los 54 contratos adjudicados por el procedimiento abierto, en 28 se aprecia un insuficiente desarrollo de los criterios de adjudicación que no dependen de la mera aplicación de fórmulas, lo que no permite valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos, siendo necesario el establecimiento de subcriterios, tramos o ponderaciones no contemplados en los mismos, en definitiva, desconocidos por los licitadores. Se produce esta incidencia en todos los contratos examinados de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 6, en la Gerencia de Servicios Sociales, 4, e Instituto Tecnológico Agrario, con 5. En relación a los criterios de adjudicación, valorables mediante fórmulas, en 21 contratos se ha detectado una incorrecta ponderación del criterio referente a la oferta económica, por no atribuir la mayor puntuación posible a la mayor bajo, o bien por no repartir todos los puntos a este criterio, distorsionando, por tanto, la ponderación inicial atribuida al mismo. Estas incidencias han sido más significativas en los contratos examinados de la Consejería de Economía y Empleo, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Sanidad y las Gerencias Regionales de Sanidad y Servicios Sociales. En 4 contratos se ha apreciado una incorrecta definición de los criterios que dependen de la mera aplicación de fórmulas o se ha realizado una incorrecta valoración de los mismos conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de 11 expedientes de contratación contenían defectos o ambigüedades referentes a las cláusulas de revisión de precios. En 11 contratos se han producido incidencias en relación con la constitución de la garantía definitiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Contratos del Sector Público. En 5 expedientes de contratación se observaron otras deficiencias diferentes a las descritas con anterioridad. En 6 contratos figuran en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas que deberían de estar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En 7 contratos no consta expresamente la aprobación expresa de los pliegos o, en su caso, del gasto, o bien carecen de firma, incumpliendo los artículos 94, 99 y 100 de la Ley de Contratos del Sector Público. En lo que concierne al procedimiento de adjudicación, se ha observado que en 6 contratos adjudicados mediante procedimiento negociado no se dejó constancia en el expediente de las invitaciones cursadas o de las ofertas recibidas, así como de las razones para su aceptación o rechazo. En 35 expedientes, los anuncios de licitación presentan omisiones de conformidad con lo prevenido del artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público. En 27 contratos, el informe técnico de valoración no está suficientemente motivado o introduce aspectos no previstos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En 7 contratos se han observado defectos, omisiones o incumplimientos en relación a la documentación que había de presentar el licitador propuesto como adjudicatario. Se ha incumplido el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la presentación de la documentación por el adjudicatario o desde la apertura de las proposiciones en 20 contratos. También en 3 contratos se ha comprobado que la resolución de la adjudicación no está suficientemente motivada. En otros contratos no se notificó correctamente la resolución al adjudicatario o al resto de los licitadores, omitiendo el pie de recurso o se publicó de modo incompleto. En 17 expedientes de contratación no se cumplió el plazo legal para la formalización del contrato o en su contenido existen errores u omisiones. En cuanto a la ejecución del contrato, se ha observado que en 3 se incumplieron los plazos de inicio, parciales o al final. Por otro lado, se ha comprobado una inadecuada tramitación de la suspensión de la ejecución del contrato de su prórroga, según lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público. En 3 modificados no quedó suficientemente acreditada la existencia de razones de interés público y de causas imprevistas. Por lo que se refiere a la extinción de los contratos, en 3 no se pudo comprobar la existencia del acta de recepción con las formalidades previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y en 5 contratos el acta se levantó fuera de plazo. Contratos menores. Se solicitó a la Gerencia Regional de Salud que facilitase información sobre los contratos tramitados por importe superior a 6.000 euros. La relación informática, una vez depurada, dio como resultado 16.000 registros por importe de 182,6 millones de euros. Se concretó la muestra en 203 expedientes que sumaban un importe de 3.874.682 euros. Así, de los trabajos realizados, se ha llegado a la conclusión de que la Gerencia Regional de Salud no dispone de un registro de contratos menores y que no ha comunicado correctamente la
relación de contratos menores tramitados por los centros gestores. Hay que reseñar que un elevado porcentaje del gasto, exactamente el 34,98% de la muestra, no es de naturaleza contractual o está exceptuado de la Ley de Contratos del Sector Público o se trata de pagos parciales de contratos en vigor adjudicados conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Así están excluidos, conforme al artículo 4, los pagos efectuados en virtud de los convenios de colaboración con los obispados de Castilla y León para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios de la comunidad, los pagos realizados al Centro de Hemoterapia y Modernación de Castilla y León o los pagos realizados a la Fundación Internacional Josep Carreras. También se incorporan indebidamente otros gastos no contractuales como los tributos y tasas de índole municipal. Una vez reducida la muestra a 132 contratos, se observaron 118 expedientes en los que se aprecia la coincidencia en el objeto de las contrataciones y su importe conjunto elude lo preceptuado en el artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que obligaría a la utilización de otros procedimientos o formas de adjudicación con publicidad o concurrencia. Además, en la gestión de estos contratos se produjeron otras incidencias e incumplimientos. Antes de exponer las recomendaciones que proponemos, se puede señalar que se aprecia una mejora en determinados aspectos en relación con informes precedentes, aunque no en todos los casos esta mejora ha sido suficiente para no ser considerada incidencia. Con carácter general, los expedientes están más completos y documentados, apreciándose mejoras en la publicidad, en el perfil del contratante, en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, especialmente en la definición de subcriterios aplicables de forma automática mediante fórmulas matemáticas o la cuantificación de los gastos de publicidad y en la incorporación de los recursos procedentes en las notificaciones que se comunican a los licitadores. Recomendaciones. A la vista de los resultados expuestos, el Consejo efectúa las siguientes recomendaciones. El Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León debería depurar las deficiencias detectadas en la información que figura en el mismo, especialmente relativa a los contratos no comunicados por la Consejería de Educación, Gerencia de Servicios Sociales, Instituto Tecnológico Agraria y la Gerencia Regional de Salud. Además, debería aplicarse un procedimiento que garantice mayor transparencia en los contratos que no se comunican a través del sistema COAZ. En el expediente deberían figurar las autorizaciones y comunicaciones preceptivas de los órganos competentes. Además, debe dejarse constancia expresa de los motivos que justifican la elección del procedimiento de adjudicación, de los criterios que se tendrán en cuenta para efectuarla y del peso específico de cada uno de ellos en relación con la consecución del objeto del contrato. Debe reservarse la tramitación de urgencia a los casos cuya celebración corresponda a necesidades inaplazables o cuya adjudicación haya de acelerarse por razones de interés público, no siéndolo aquellas de carácter periódico o fácilmente previsibles. Se debería poner especial cuidado en la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y en los pliegos de prescripciones técnicas de manera que se ajusten al preceptuado en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. La Administración General Institucional de la Comunidad de Castilla y León, en especial las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Cultura y Turismo, Economía y Empleo y Educación, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales, deberían reforzar en sus procedimientos de contratación la objetividad de los criterios de adjudicación, de tal forma que se garantice a los licitadores la forma en que van a ser valoradas sus ofertas, lo que redundará en una mayor transparencia y objetividad del proceso. Se debería, por la Administración General Institucional de la Comunidad de Castilla y León, evitar distorsiones en la ponderación de los criterios, atribuyendo la mayor puntuación posible a la mayor baja y repartiendo todos los puntos atribuidos a estos criterios. Especialmente lo deberían hacer las Consejerías de Economía y Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Sanidad y las Gerencias Regionales de Salud y de Servicios Sociales. La garantía definitiva de los contratos debe calcularse concretamente en función del presupuesto de licitación o del de adjudicación, según proceda en cada caso. La adjudicación de contratos mediante la utilización del procedimiento negociado sin publicidad debe reservarse estrictamente a los supuestos legalmente permitidos. Se deberá poner especial cuidado en que los anuncios de licitación y de adjudicación ajusten su contenido a lo establecido en la normativa de contratos. Los informes técnicos de valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de fórmulas automáticas deben estar suficientemente motivados y no deben tomar en consideración aspectos no contemplados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, ni incluir subcriterios, tramos u otras circunstancias desconocidas por los licitadores en el momento de presentar su oferta. Los órganos de contratación deben garantizar la correcta motivación de las resoluciones de adjudicación, así como su notificación en plazo y forma al adjudicatario y al resto de los interesados. La Administración de la Comunidad debe vigilar para que los contratos sean convenientemente formalizados en plazo, incluyendo todas las cláusulas necesarias para una correcta definición de los derechos y obligaciones, así como su publicación en los boletines que correspondan y en el perfil del contratante. Los órganos de contratación deben velar para que la ejecución de los contratos se adecúe a lo previsto en la normativa y en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares en lo que se refiere a la tramitación de suspensiones, prórrogas y modificaciones, justificando adecuadamente las causas que los motivan y tramitando únicamente modificaciones que respondan a necesidades nuevas y causas imprevistas. La Administración General Institucional de la Comunidad de Castilla y León deberá esforzarse para que los órganos de contratación realicen la recepción de los bienes y servicios de los contratos en los plazos establecidos, con las formalidades que correspondan y dejando constancia los expedientes de su realización. La Gerencia Regional de Salud debería adoptar medidas eficaces para que sus centros de gestión se identifiquen y registren adecuadamente los contratos menores y efectúen un análisis pormenorizado y una adecuada planificación de dichos gastos con la finalidad de evitar coincidencias en su objeto que pueda dar lugar a su fraccionamiento, ajustándose en su adjudicación a los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez. Sí, gracias, señor presidente. De nuevo, señor presidente del Consejo de Cuentas, volver a insistir en el gran trabajo realizado después de haber leído el informe que usted acaba de sintetizar aquí. Esta comparecencia nos permite cumplir en cierta medida con esa demanda social que existe de transparencia y, por tanto, de conocimiento de las actuaciones de la Administración de Castilla y León en lo referente al gasto y a cómo se efectúa el gasto. Lo que sí queremos resaltar desde el Grupo Mixto es que después de todos estos años de comparecencias, yo llevo 3 años, decía antes, sobre este mismo tema, el de las contrataciones, cada año vemos, siguen apareciendo los informes de fiscalización de la Administración autonómica los mismos problemas. Y nos preocupa que sigan apareciendo. Y siguen apareciendo también algo que no nos gusta, que son las afirmaciones de que la Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad aplicable. Yo sé que el señor presidente del Consejo de Cuentas me va a decir lo que siempre me responde, pero ciertamente llama poderosamente la atención, porque en la anterior ocasión algunas personas, después de la comparecencia con las que yo hablaba del tema, que además por consejo mío habían entrado en la página web del Consejo de Cuentas a leer los informes y me incidían en este tema, que cómo era posible. Yo les decía, no, si en cada comparecencia del señor presidente del Consejo de Cuentas yo le digo lo mismo y él me responde lo mismo, ¿no? Entonces ya no es una incomprensión por parte de este procurador, es una incomprensión por parte de aquellos que leen los informes, que además yo animo permanentemente a que se lean, porque es bueno para los que están en la representación institucional en ayuntamientos o los que están en diputaciones, pero también para todos aquellos que cuestionan el que no se hagan análisis de cómo se actúan las administraciones. Luego, cuando ya leen los informes, van a este pequeño detalle, ¿no? En lugar de ir al otro, van a este pequeño detalle. Pero claro, como acaba apareciendo en muchas ocasiones, yo sé que puede ser complicado buscar otra expresión técnico-literaria, pero sería interesante para que no dé la impresión de que, a pesar de todos los inconvenientes, irregularidades o inexactitudes que el Consejo de Cuentas percibe en los análisis en cada uno de los informes, no dé la impresión que se quiere tapar con una sábana de color rosa, igual que van a hacer en el día de hoy con la muralla de Ávila, que van a iluminar de color rosa, ¿no? Pues espero que tome nota y que busquen otras formas. Bien, tenemos que seguir reiterando, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones también, que lo expresado en el informe supone ni más ni menos que el análisis de una laxitud de la aplicación de las leyes por parte de la Administración de la Comunidad y, por tanto, por parte de quien gobierna y, por tanto, por parte de aquellos que han recibido una mayoría absoluta del pueblo de Castilla y León para gobernar de una forma diferente. Porque con esa laxitud lo que hacen es favorecer caminos abiertos para que se puedan cometer más irregularidades o incluso corruptelas. Estamos hablando de temas
ha hablado el señor presidente del Consejo de Cuentas, tales como procedimientos de la contratación en los que se eluden requisitos de publicidad y de concurrencia, de procedimientos donde pueda hablarse de incumplimientos de libre acceso, o de no discriminación o de igualdad de trato para todos los licitadores, y se repite permanentemente la irregularidad de elección de criterios de adjudicación totalmente arbitrarios. Podría seguir de acuerdo con el informe, pero no vamos a repetirnos, con la falta de justificación en las tramitaciones de urgencia, en los procedimientos sin publicidad por razones de exclusividad, en la falta de exactitud del objeto que motiva un contrato, en la ausencia de plazo de ejecución en los contratos o en la carencia de referencia en los gastos de publicidad. Señor presidente, el informe del Consejo continúa con otras 25 irregularidades importantes en este capítulo. Solo la extensión de todas ellas indica ya un grado de ineficacia y desprecio de la ley, por no hablar de ineptitud, porque hasta se podría hablar de ineptitud, que rige el comportamiento de la Administración pública en el marco contractual. Y a mí, yo he estado, después de tener ya preparada la intervención, he vuelto sobre el informe esta madrugada y, claro, he hecho un cálculo no lo he hecho yo, lo han hecho ustedes y está en el informe, no en la síntesis que hoy nos presenta, pero sí en la página 66 del informe, lo referido a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Si resulta que de un total de 3.527 contratos, por un importe total de 218.317.307,29 euros que realiza la Gerencia Regional de Salud, el Consejo de Cuentas solo analiza, en ese azar, porque si no, imposible, solo analiza el 18,72% del total de los contratos por un valor de 40.877.952,20 millones de euros, y resulta que esos contratos son de obras, de gestión de servicios públicos, de suministros, de servicios, de adjudicaciones mediante procedimiento abierto, mediante procedimiento negociado, y resulta que sale toda esa retahíla de irregularidades. ¿Qué hubiese ocurrido si esta Cámara hubiese decidido que el análisis se hiciese sobre el 100% de los contratos de la Gerencia de Salud? Porque, claro, alguien puede decir, no, el azar puede ser positivo o negativo. No, el azar lo que te marca es una media y no siempre es hacia arriba, en muchas ocasiones es hacia abajo. A mayor cantidad de análisis, mayor riesgo de irregularidades. Entonces, esto es una preocupación que yo sí quiero trasladar, no decirle al señor presidente del Consejo de Cuentas de que tendrían que haber analizado más. Imposible. Después de los recortes a los que se ha visto obligado a asumir el Consejo de Cuentas derivado de los acuerdos de los partidos mayoritarios en la modificación de la Ley de Instituciones de la Comunidad, pues demasiado se hace por parte del Consejo de Cuentas para mantener el análisis hacia la transparencia de las cuentas y de los contratos de esta comunidad. Gracias. Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martín Martínez. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Antes que nada, como es obvio, dar la bienvenida al presidente de Cuentas, al resto de los consejeros y demás colaboradores que nos acompañan. Esta es la última comparecencia del Consejo de Cuentas en relación a la contratación administrativa en esta legislatura. O se adelanta muchísimo la del año siguiente, la del año 2012, incluida en el plan, creo que del 2014 ya, o va a ser imposible que esta no sea la última en relación a este tema. Y para empezar, decir que el presidente del Consejo de Cuentas ha dicho una cosa que yo no veo por ningún sitio. Habla y se recoge además textualmente, incluso en el informe y sobre todo en la nota de prensa, de una mejora en la contratación administrativa
prácticamente todas sus fases, yo quizá haya una mejora quizá cuantitativa en el número de expedientes, pero desde luego cualitativa, repasando el informe, si la hay, es mínima, como ha demostrado el propio presidente en su intervención. Y una vez más, el presidente se ha dejado para la segunda intervención lo más interesante, que es la pregunta de si el Consejo de Cuentas ha apreciado esta vez, sí o no, como en otras ocasiones, responsabilidad contable en la realización de este informe en relación a alguno o algunos de los administradores, que es la pregunta que a todos nos interesa, sobre todo con lo que ha pasado con anteriores informes de contratación administrativa, donde en principio no se había apreciado responsabilidad contable, luego sí se apreció por la Fiscalía, al final se ha desestimado, en fin, pero desde luego ha habido un tema importante que aquí no se había tratado en esta comisión. Mejora, yo no la veo por ninguna parte. Aquí seguimos exactamente igual en relación al registro público. La contratación no comunicada a la Administración alcanza volúmenes absolutamente escandalosos. De la muestra, 186 contratos por más de 27 millones de euros. Se sigue produciendo el fraccionamiento del objeto del contrato prohibido por el artículo 74.2 en multitud de ocasiones. Se siguen tramitando mediante procedimiento abierto sin quedar adecuadamente justificado el porqué de este procedimiento, exactamente igual que en ninguno de los contratos de la muestra tramitados por el procedimiento de urgencia se justificaron las razones que fundamentan la tramitación del expediente por este procedimiento. Lo mismo cuando es procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad. Todos los de estas características, todos los integrantes de la muestra adolecen de una justificación suficiente de las circunstancias ocurrentes, ya que ¿para qué vamos a hablar de los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas que no permiten valorar las ofertas solo con los puestos en los pliegos y que establecen condiciones desconocidas para los licitadores en el momento de presentar sus ofertas? Lo mismo en el procedimiento de adjudicación, cuando un número de contratos muy importantes fueron adjudicados mediante procedimiento negociado, pero no se dejó en el expediente constancia de las invitaciones cursadas ni de las ofertas recibidas. Lo mismo en relación a los informes técnicos de valoración de los criterios de apreciación subjetiva o no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas automáticas que no está suficientemente motivado o introduce aspectos no previstos en el pliego de cláusulas administrativas, y exactamente lo mismo en relación a contratos menores. Entonces, me gustaría que me dijera el presidente dónde ve la mejora, dónde ve en relación a las recomendaciones, que son las mismas que se hacían no el año anterior y el anterior y el anterior y el anterior desde el principio de los tiempos del Consejo de Cuentas, donde se aprecian esas mejoras que no sean, si acaso, cuantitativas en relación al número de contratos sobre el total de la muestra donde se producen estos defectos. Pero los defectos son exactamente los mismos. Por eso yo creo que no hace falta, después de la intervención del presidente, volver a profundizar en estos males que aquejan a la contratación administrativa en la comunidad autónoma, pero yo sí que voy a aprovechar la comparecencia para dejar constancia en el diario de sesiones de algunos temas que, si no, pasan totalmente desapercibidos, y que pasan totalmente desapercibidos incluso para aquellos ciudadanos que entran en los informes del Consejo de Cuentas y que igual no hacen este ejercicio que yo hice el año pasado y hoy también, para que conste en el diario de sesiones a qué dedica, iba a decir el tiempo libre, a qué dedica los dineros la Administración y cómo. Por ejemplo, está bien que los ciudadanos sepan que la comunidad autónoma se gastó en servicios de una agencia, que no diré su nombre,
para difusión en la Comunidad de Castilla y León de campañas de promoción y actos institucionales que la Junta de Castilla y León desarrolló a través de sus consejerías, 122.000 euros. Está bien que se sepa. Está bien que se sepa lo que costó la pasarela de la moda de Castilla y León. Por un lado, 584.560 euros y, por otro lado, el diseño, construcción, montaje, desmontaje, otros 418.310 euros, casi 1 millón de euros, la pasarela de la moda del año 2011. Está bien la pregunta de quién es Atelex SL, que tiene 2 contratos, uno el día 1 de enero del año 2011 y otro el día 1 de julio del año 2011, los dos por 29.799,96 euros. Casualidad. Está bien que se sepa quién es Julio González Pérez, que tiene 2 contratos el mismo día, el 1 de marzo del 2011 y los dos el mismo día, los dos exactamente por la misma cantidad, 15.165,36 euros. Esto lo hago para que quede constancia en el diario de sesiones de don Julio González Pérez. Y del también Rehabilit Const Pro, me gustaría que posteriormente, como se hizo otro año, se me mandara la referencia concreta de esta empresa, correspondiente a las auditorías 149 a 155, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contratos entre septiembre y noviembre del 2011, y todos ellos por cantidades, como hemos visto antes, muy similares, un fraccionamiento más. También Fundosa, Lavanderías Industriales, que tiene para el lavado de ropa de agosto, nada menos que en el mes de agosto, el día 1, 9, 18 y 26, 4 contratos que van desde 14.914,29 a 16.793 euros. El mismo mes, 4 contratos exactamente para el mismo fin. Me gustaría saber quién es Valoriza S.A., que exactamente entre agosto y diciembre del año 2011 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 contratos, también, curiosamente, por las mismas cantidades que se repiten continuamente en este tipo de contratos. Tengo mucho interés en saber, este es de León, quién es Construcciones Valentín Andrés López, que tiene del 216 al 236, es decir, más de 20 contratos. Por ejemplo, 5 contratos firmados el día 29 de septiembre del año 2011, que van el menor de 8.830 euros a 28.735,26 el mismo día, y el mismo día, el 17 de agosto del 2011, un mes antes, ya había firmado otros 2 contratos por una cantidad exactamente igual de 13.654,32 euros. Me gustaría saber cuál es el objeto de los contratos con la Fundación José Carreras. No aparece recogido en el listado. Me gustaría saber quién es Laboratorios Harman S.A., que tiene el mismo día 20 de abril del 2011 2 contratos por la misma cantidad, y el 28 de junio del 2011 otros 2 contratos por 10.628,82 euros los dos. Y ya puestos a pedir aclaraciones, me gustaría saber, cuando se producen las incidencias en la comunicación al registro público, ya lo hice, ya lo pedí el año pasado, que se me dijera a qué contratos se corresponde en la Consejería de la Presidencia
El número de expediente, bueno, el primero que figura en el cuadro, por un importe de 200, en el cuadro del anexo 3.731, Consejería de la Presidencia, el primer contrato por un importe de 20.124 euros. De la Consejería de Hacienda. Debe ir acabando, señor Martín. Sí, termino. De la Consejería de Hacienda tengo mucho interés en saber a qué contrato corresponde, porque no aparece recogido, aparece el número de expediente y el lote, pero no el objeto, ni mucho menos el adjudicatario, el contratista, por un importe no comunicado. Estamos hablando de incidencias en la comunicación al registro público por un importe no comunicado, nada, una tontería. 2.402.386 euros. Consejería de Hacienda, además. De Economía y Empleo, ¿cuál es por un importe de 166.741 euros? Consejería de Educación, nada, una fruslería, el primero, por 1.789.024 euros, otro por 364.272 euros, y ya nos vamos a la joya de la corona de este año, los contratos no comunicados por la gerencia, no los menores que hemos visto antes, los no comunicados por la Gerencia Regional de Salud. Me gustaría saber a quién corresponden pues los 10 primeros, por importes, nada, de 1.779.000 euros, 1.864.000, 4.856.861 euros, cantidades pequeñas que la gerencia no consideró importante ni necesario comunicar al registro público. Son las dudas que me suscita y que creo que su esclarecimiento colaboraría a saber si efectivamente es verdad que se ha mejorado o que todo sigue igual en materia de contratación pública en esta comunidad. Gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Cruz García. Gracias, señor presidente. Analizamos en esta ocasión el informe de la contratación administrativa de la Comunidad del año 2012, una auditoría de cumplimiento de la legalidad, y efectivamente que será posiblemente la última que se vea en esta legislatura, como ha planteado el portavoz del Grupo Socialista, y en el que efectivamente se ha puesto de manifiesto una realidad importante. La primera, que nadie ha planteado, que ha habido una minoración importante en la contratación en el ejercicio 2011 en el ámbito de la Junta de Castilla y León frente a lo que fueron los ejercicios anteriores de 2009 y 2010. Concretamente, en el 2011, el volumen de contratación ascendió a 6.122 contratos por un importe de 474 millones de euros y medio, frente a lo que fueron los ejercicios anteriores. En el ejercicio concretamente de 2010, 6.958 contratos y un volumen de 676 millones de euros, y en el ejercicio 2009, 6.484 contratos por un volumen de más de 1.060 millones de euros. Es decir, la contratación de la Junta de Castilla y León, obviamente vinculado a un contexto de crisis económica, se ha minorado prácticamente a la mitad del ejercicio 2009 al ejercicio 2011. Y efectivamente se ha puesto de manifiesto que hay un dato que no ha variado respecto a lo que es la comunicación de los contratos, pero creo que efectivamente hay que situar. Al Consejo de Cuentas no se le han comunicado 79 contratos de 6.122, lo que supone el 1,43% del total adjudicado por parte de la Junta de Castilla y León. Y hay un hecho, creo, destacable. Algunos lo han cuestionado en las intervenciones que me han precedido, que es la apreciación que el Consejo de Cuentas realiza en las conclusiones de este informe y que leo textualmente. Con carácter previo, se puede señalar que se aprecia una mejora en determinados aspectos de la contratación, en relación, y lo digo porque algunos dicen que no sabe qué es lo que ha mejorado, pues lo dice clara y textualmente el informe, mejora en determinados aspectos de la contratación en relación con informes precedentes, aunque no en todos los casos esta mejora ha sido suficiente para no ser considerada incidencia. Con carácter general, los expedientes están más completos y documentados, apreciándose mejoras en la publicidad en el perfil del contratante, en el contenido de los pliegos de prescripciones técnicas administrativas, especialmente la definición de los criterios y subcriterios no aplicables de forma automática mediante fórmulas matemáticas, o la cuantificación de los gastos de publicidad y en la incorporación de los recursos precedentes en las notificaciones que se comunican a los licitadores.
el Consejo delimita perfectamente en este informe qué es lo que ha mejorado en el ámbito de la contratación respecto al informe del ejercicio 2010 y lo hace en las conclusiones de ese informe, como acabo de citar textualmente. Es más, plantea también que hay mejoras importantes en lo que son las actuaciones preparatorias. Y dice textualmente el Consejo que la tramitación llevada a cabo en las actuaciones de preparación en los contratos adjudicados en 2011 dentro del ámbito de la Administración General e Institucional han puesto de manifiesto el cumplimiento razonable conforme al artículo 93 de la Ley de Contratos del Sector Público del inicio de la tramitación de los expedientes de contratación fiscalizados en los procedimientos abiertos, justificándose la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto originado. Página 103 del informe del Consejo de Cuentas. Y, efectivamente, el Consejo de Cuentas plantea que hay ciertos aspectos importantes donde se puede mejorar. Obviamente, los ha citado el presidente del Consejo de Cuentas y yo sí quiero plantear una cuestión que ya se suscitó en el debate del ejercicio 2010. En el ámbito de la contratación administrativa, y yo quiero plantearlo, a mí sí me gustaría que se planteasen algunas cuestiones, algunas dudas que a mí se me han planteado y que he puesto de manifiesto en el debate en esta comisión. El concepto de suficientemente, la motivación suficiente. Mire, es que los contratos se motivan o no se motivan. No sé si suficiente o no insuficiente. Es que los contratos vinculados al 135.3, cuando se plantea la exclusividad del objeto y para eliminar el procedimiento, o se cumple o no se cumple. Lo digo porque hay varios aspectos siempre en los informes del Consejo de Cuentas donde el concepto suficiente entra. Y mire, fíjese, y lo quiero decir claro porque fue objeto además del debate en el ejercicio 2010, en la página 9 del documento que nos ha dado hoy el presidente del Consejo de Cuentas, que es el resumen de este informe, dice textualmente: la Administración General Institucional de la Comunidad de Castilla y León, en especial las consejerías de Fomento, Medio Ambiente y Cultura y Turismo, Economía y Empleo y Educación, Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales, deberían reforzar en sus procedimientos de contratación la objetividad de los criterios de adjudicación, de tal forma que se garantice a los licitadores la forma en que van a ser valoradas sus ofertas, lo que redundará en una mayor transparencia y objetividad del proceso. Se debería, y es lo importante, por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, evitar distorsiones en la ponderación de los criterios, atribuyendo la mayor puntuación posible, la mayor baja y repartiendo todos los puntos atribuidos a estos criterios. Esto es una realidad que siempre plantea el Consejo de Cuentas. Y yo lo que quiero es que me digan dónde está recogido esto en la Ley de Contratos del Sector Público. Textualmente. Porque, fíjate, la he analizado con mucho detenimiento y creo que este es un criterio muy subjetivo. Ni la Junta Consultiva de Contrataciones, que es más, es que esto que ustedes plantean aquí no lo cumple ninguna administración, ningún ministerio en este país, nadie. Que no lo he encontrado, lo digo de verdad. Me gustaría que me dijeran dónde, en la Ley de Contratos del Sector Público, textualmente se plantea que se tienen que repartir todos los puntos. No lo he encontrado en ningún artículo de la Ley de Contratos del Sector Público. Y esto ya fue objeto en el ejercicio 2010 de una realidad que ya se planteó aquí en el debate. Yo lo he analizado y está analizando el 134 con mucho detenimiento. Y la verdad, el reparto de la puntuación completa como se plantea aquí llama además la atención que no haga referencia legislativa alguna. Yo no lo he encontrado. Me gustaría que me dijeran en qué artículo dice que para evitar distorsiones en la ponderación de los criterios se debe atribuir la mayor puntuación posible, la mayor baja, repartiendo todos los puntos atribuidos a estos criterios, porque de verdad no lo he encontrado en ningún caso. Y luego el concepto que he citado antes, el concepto que se repite siempre en los informes, que es la motivación suficiente. Apartado 7, página 104 del informe. 5 contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad, he hecho referencia antes a él, todos de las características integrantes de la muestra adolecen de una justificación suficiente. O hay justificación o no la hay. Porque claro, es que el concepto suficiente tiene una enorme carga subjetiva. Y eso es verdad. El concepto suficiente, yo he analizado las alegaciones que ha hecho la Junta de Castilla y León a algunos de estos parámetros y en algún informe que ustedes consideran insuficiente hay una justificación de más de 12 folios. Entonces, el concepto suficiente tiene una enorme carga subjetiva. O está motivado o no está motivado. Pero sería importante porque al final genera unas dudas importantes. Y aquí se está aprovechando para poner una nebulosa sobre el conjunto de la contratación administrativa de la Junta de Castilla y León, cuando quiero recordar que la opinión del Consejo de Cuentas, una vez más, dice textualmente en el informe, la última página del informe, en función de los expedientes examinados conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración General Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente
con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio 2011, excepto por la limitación recogida en los apartados que ha hecho referencia. Pues claro, es que hay que decirlo. Es que la formalización de un contrato que incumple el plazo en un procedimiento negociado, es que se ha incumplido el plazo. Es que el plazo que da la ley, hay que decirlo, son 5 días. A lo mejor efectivamente se ha incumplido y se ha firmado en 6. Este es un ámbito muy complejo. Y la técnica general, y se ha puesto de manifiesto, es que siempre la Junta de Castilla y León ha cumplido razonablemente. Y en este informe del año 2011, además, el Consejo ha puesto de manifiesto que hay una mejora no cuantitativa, sí cualitativa, en la tramitación de los expedientes. Y yo quiero ponerlo de manifiesto como lo he hecho y también plantear que en este ámbito de la contratación hay una enorme carga subjetiva, porque la regulación no habla del concepto de suficiente, habla o no de motivación, habla no de criterios de valoración económica, pero en ningún artículo dice que tengan que repartirse todos los puntos. Yo puedo traer aquí pliegos de condiciones administrativas de cualquier ministerio, de cualquier administración pública, en el que no siempre se reparten todos los puntos. Y eso no quiere decir que no se cumpla la normativa del artículo 134 de la Ley de Contratos del sector público. Por tanto, terminar con el planteado. Creo que hay una mejora, creo y reconozco que hay aspectos sustancialmente mejorables y que debemos seguir en esa línea de mejora en el ámbito de la contratación de la Administración Pública. Espero, además, que en el próximo informe de fiscalización la Junta, como en este, haya mejorado sustancialmente algunos aspectos, pero también quiero poner de manifiesto que en algunos apartados se nota una enorme carga subjetiva, sobre todo cuando se hace referencia al concepto de suficiente. O hay o no motivación, o hay o no objetividad. Hay muchas veces que ese concepto de suficiente plantea una enorme carga subjetiva. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cruz. Para contestar las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Muchas gracias, presidente. Sean mis primeras palabras para hacer la aclaración que siempre hago en la segunda intervención, para significar que por el Consejo de Cuentas no se ha observado ningún indicio de responsabilidad contable o penal en relación a contratos 2011. Esa es la primera información que traslado en la mañana de hoy y, al mismo tiempo, complementada con otras dos cuestiones. Como todos ustedes saben perfectamente, todos los informes de fiscalización que se aprueban por el Pleno del Consejo de Cuentas se remiten a continuación al Tribunal de Cuentas. He de decir que esto se remitió, pues, como han visto ustedes, pues a finales del mes de julio y no ha habido ninguna información sobre el particular a la fecha de hoy. Y, al mismo tiempo, también ponerles de manifiesto otra información complementaria, que a mediados de julio formalizamos un convenio con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas con vistas a que, al margen de lo que es la remisión al Tribunal de Cuentas, se remitiesen los informes de fiscalización a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Se han remitido también a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y puedo manifestar que no ha habido ningún tipo de comunicación al respecto en relación a contratos 2011. Eso es lo primero que siempre me gusta aclarar en esta segunda intervención mía. Respecto y entrando ya en otra serie de cuestiones que se han formulado en la mañana de hoy, ya se convierte en un clásico, don José María, que el concepto de cumplir razonablemente. Aquí estamos hablando, evidentemente, de criterios de auditoría. Es decir, no es algo que nosotros estemos improvisando o que estemos inventando. Dentro de las distintas modalidades en cuanto a lo que es la opinión, esa es la que corresponde de acuerdo con los criterios de auditoría del equipo que tiene una larga y dilatada experiencia en materia de contratación, que es algo que a mí me gustaría también en estos momentos poner de manifiesto. Es decir, quien ha realizado este informe de contratos es el mismo que lo viene realizando desde hace años. Entonces tiene, si ustedes me lo permiten, pues una gran especialización a la hora de analizar contratos. Entonces, en ese sentido, él, y entro ya también en algunas de las cuestiones que se han suscitado por el portavoz del Grupo Socialista, él ha observado que hay una cierta mejora, que hay una mejora comparativamente respecto a los otros años. Él es el mismo equipo es el que viene realizando los informes de contratación sucesivamente y él que ha observado pues unos expedientes más completos de lo que eran, por ejemplo, contratación 2010.
se ha generalizado, salvo omisiones puntuales que quedan reflejadas en el informe, porque a mí lo que sí me gustaría incidir es que cuando se ve en cualquiera de los 70 contratos examinados, se observa que hay un incumplimiento de cualquier precepto mayor o menor, se toma nota y se pone de manifiesto. Entonces, por eso existen una gran multiplicidad de infracciones desde el punto de vista de eso, pero que al mismo tiempo, si se hace desde el punto de vista de la perspectiva de los años precedentes, de los años anteriores, se llega a la conclusión de que los expedientes, como le acabo de poner de manifiesto, están más completos y se ha, por ejemplo, generalizado la publicidad de los procedimientos. ¿Qué ocurre? De que hay todavía procedimientos y hay en algunos ámbitos donde se siguen produciendo ese tipo de irregularidades, pues se ponen de manifiesto, como ha quedado perfectamente claro en el informe. Respecto a lo que es el número de expedientes, y si hubiéramos analizado más expedientes, pues mire, ahí hemos aplicado también los criterios que son también de auditoría, que es el 25%, en este caso concreto sobrepasa el 25%, que es lo que se marcan dentro de las recomendaciones establecidas en el ámbito de la auditoría, y al mismo tiempo la inclusión de todos los tipos de contratos. Hemos analizado todas las modalidades de contratos y más del 25%. Y entonces eso nos ofrece pues una imagen fiel de lo que ha sido la contratación administrativa a lo largo del año 2011. Y en ese sentido, yo también quiero poner de manifiesto, y no es ni una réplica en absoluto, quiero que se me entienda así por el portavoz del Grupo Mixto, pero que no es una réplica, pero que evidentemente esto ofrece una imagen cierta de cómo ha sido la contratación administrativa, teniendo presente lo que son las normas de auditoría. ¿Entendido? Entonces, en ese sentido, también transmitir ese tipo de tranquilidad. Respecto a otras cuestiones sobre quién, es decir, si se quiere cualquier tipo de información complementaria en relación al tema de contratos, le sugiero al portavoz del Grupo Socialista que nos lo transmita, es decir, como ha sucedido en alguna otra ocasión, y si quiere que le enviemos dentro de lo que es la información, pues se la podríamos hacer llegar. Lo que sí es cierto es que la fiscalización no se trata de eso. Es decir, usted sabe perfectamente, y usted es una persona versada en estas cuestiones, de que la fiscalización tiene otras finalidades distintas de lo que suscita. Después, tampoco es mi intención entrar en réplica sobre el concepto de suficiencia o no suficiencia. Eso es un concepto que yo, mire, voy a referirme y les voy a leer párrafos enteros de lo que dice el Tribunal de Cuentas sobre contratos, por ejemplo, en el año 2010. Y dice: en el expediente de contratación no aparece suficientemente justificada la elección del procedimiento de adjudicación utilizado, así como los criterios objetivos de adjudicación que resultaron aplicados. Por ejemplo, dice más adelante, se han observado que los contratos adjudicados tampoco están suficientemente acreditadas. El criterio suficiente, evidentemente, es un criterio jurídico indeterminado, y que lo que tiene que hacer, y eso lo estamos viendo, y no es algo, insisto, de que venga solamente en el ámbito de lo que es el Consejo de Cuentas, sino que esos criterios y esas se aplican con aspecto general por todos los órganos de control externo y todos los ámbitos de la auditoría. Es decir, suficiente es cuando se da, desde el punto de vista de la auditoría, los aspectos que sustentan el cumplimiento del artículo de referencia. Yo, desde luego, lo único que le digo es que ese es un criterio aplicado en el ámbito del Tribunal de Cuentas, exactamente igual que le aplican en el resto de los órganos de control externo del país. Y, desde luego, significarle que, por ejemplo, nosotros no entendemos de que si se establecen pues un número de puntuaciones para la baja, evidentemente se hará con el criterio de adjudicar todos ellos, es decir, no con el criterio de reservar una parte de esa posible puntuación de una manera totalmente, para decirlo claramente, indeterminada en los pliegos. Yo no, ya le digo, no es una cuestión en la que vayamos a entrar, pero que es una constante si uno lo observa en todos y cada uno de los informes de auditoría cuando tiene la oportunidad de examinarlos. Y creo que con ello he dado contestación a las distintas cuestiones que han sido formuladas por los portavoces. Gracias, presidente.
Para consumir un turno de réplica por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez. Sí, gracias, señor presidente. De nuevo, agradecer al señor presidente del Consejo de Cuentas sus explicaciones. Yo ya conocía la respuesta que me iba a dar. Solamente quería, de nuevo, públicamente decir que técnicamente será así, pero no es entendible, y no solamente aquí, sino por la ciudadanía, ¿no? Y luego, referido a el estudio sobre ciertos contratos, yo he empezado mi explicación cuando he hablado de los de la gerencia del Regional de Salud, diciendo que, bueno, que está claro que no puede el Consejo de Cuentas ir al 100% de los contratos, con lo cual no estaba estableciendo dudas sobre los que han quedado, por qué no se han analizado los que han quedado, sino que hubiese pasado de ir al 100%, es lo que intentaba decir. Ciertamente no nos veremos la cara en esta legislatura hablando de nuevo de los informes de los contratos, y yo espero que cuando a alguno nos corresponda gobernar en la próxima legislatura, los informes referidos a la acción administrativa del gobierno, de un gobierno diferente, pues no sea el análisis tan negativo como es para nosotros los análisis realizados en este momento. Gracias. Gracias, señor González. En un turno de réplica por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martín Martínez. Sí, gracias. Aclararle a mi compañero que el próximo Gobierno no va a esperar al análisis de los contratos del 2012 por parte del Consejo de Cuentas, lo hará directamente. Analizaremos detenidamente los contratos del año 2012, 2013 y 2014. No tenga ninguna duda. En segundo lugar, a mí me alegra haber oído al presidente que el Consejo de Cuentas no ha encontrado responsabilidad contable en la contratación administrativa del año 2011. Ahora bien, espero que no vuelva a pasar como pasó con la del año 2010, donde tampoco se había encontrado responsabilidad contable, en concreto en la contratación de la Consejería de Economía y Empleo, y nos encontramos con un montón de altos cargos y funcionarios de la Consejería imputados, aunque de momento está desestimada la demanda, pero desde luego que para nosotros fue muy chocante, y yo le digo que así a bote pronto lo mismo que vimos en el contrato en el informe del año pasado en relación a la Consejería de Economía y Empleo, lo vemos ahora muy ampliado y mucho más preocupante en relación a la Gerencia Regional de Salud. Ojalá que no vuelva a pasar lo mismo. En relación al concepto de mejora, mire, si es que el problema es cuando nos lo encontramos, por ejemplo, en esta nota resumen. Fíjese lo que dice la nota resumen en sus 4 conclusiones básicas. Primero, la Administración de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan al principio de transparencia de los procedimientos. ¿Es eso lo único? Yo creo que no, A la vista del informe no tiene nada que ver. No es salvo eso solo, sino mucho más. Segundo, el parrafito de Marras. Se aprecia una mejoría en determinados aspectos de la contratación en relación con informes precedentes. Con carácter general, los expedientes están más completos y documentados. Vale. Pero a partir de ahí, extraer de eso una mejoría de lo que realmente estamos hablando, estamos viendo en el informe que no se ha producido. Según la nota, más completos, más documentados y más limpios. Pero hasta ahí, porque a la hora de la verdad, exactamente los mismos defectos en la misma intensidad, además. Tercero, el Consejo entiende que hay deficiencias en los criterios de valoración de ofertas en los pliegos de cláusulas administrativas, así como una inadecuada motivación en la tramitación de suspensión de la ejecución de contratos de modificados y prórrogas. Solo.
Mucho más, ¿eh? A la vista del informe, mucho más. Y último, en opinión del Consejo, en la Gerencia Regional de Salud se observa fraccionamiento de contratos tramitados como menores. Punto. En relación a lo que es el informe, usted me dirá si esto se corresponde mínimamente con la realidad. A eso me refería yo con que cuando lees esta nota dices, hay una mejora, esto va mejor tal. Cuando lees el informe te encuentras con la dura realidad de que no ha cambiado absolutamente nada. Es más, en contratos menores muchísimo peor que otros años, simplemente porque es la Gerencia Regional de Salud que lo hace mucho peor todavía que la Consejería de Economía y Empleo o la de Cultura que tuvimos en años anteriores. Y reconociendo que puede ser una valoración, pero muy limitadita, del técnico y los técnicos absolutamente competentes que llevan tantos años analizando contratos, esa valoración, pero es mejora en que están más completos y documentados. Punto. El resto no se amplía. Simplemente terminar pidiendo también al Consejo de Cuentas y sobre todo a sus técnicos expertos y tan cualificados, y sobre todo aquellos que vienen analizando la contratación administrativa durante todos estos años, que por favor, yo no sé si repetirá o no en la próxima legislatura, pero en todo caso, antes de que acabe esta legislatura, le den unas clases particulares al portavoz del Partido Popular para explicarle dónde está la necesidad de reparto de todos los puntos, por qué se habla de justificación suficiente, etcétera. O sea, yo pensé que aquí se venía aprendido, pero bueno, en todo caso, aclaren esas discrepancias entre el portavoz del Grupo Popular y los técnicos de verdad, los expertos de verdad en contratación administrativa, que se lo aclaren, que no se vaya al pobre hombre con la duda otro año. Es que lleva ya 3 años con las mismas dudas. Y para terminar, la petición al Consejo de Cuentas, como el año pasado, de que se me aclare aquellos contratos que vienen en el anexo que dije antes, como no comunicados al registro público. Hay otro error del portavoz del Grupo Popular. No comunicados al Consejo de Cuentas, no comunicados al Registro Público de Contratos de Castilla y León, que es más gordo, sobre todo por parte de la Consejería de Hacienda. Eso ya sí que tiene delito, entre comillas, ¿no? Pero que se me aclare a qué corresponden estos contratos donde solamente figura el número de expediente. Gracias, señor Martín. Que se me explique cuál es el objeto y el adjudicatario, básicamente. Muchas gracias. Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, en turno de réplica, tiene la palabra el señor Cruz García. Gracias, señor presidente. Fíjese si yo estoy abierto a recibir las clases que le he dicho al presidente del Consejo de Cuentas que me diga qué precepto de la Ley de Contratos del Sector Público regula lo que yo le he dicho y todavía no me ha contestado qué precepto. Estoy abierto. Espero que me lo diga usted. Tampoco me lo puede decir porque ningún precepto de la Ley de Contratos del Sector Público, ninguno, plantea lo que dice aquí. Ninguno. Y si no, mire, para dar clases, léase usted la Ley de Contratos del Sector Público y analice el artículo 134. Ningún precepto de la Ley de Contratos del Sector Público plantea que se debe repartir todos los puntos. Yo sí le agradezco al presidente del Consejo de Cuentas, en todo caso, efectivamente, que ha hablado usted de que el término suficientemente es un término que yo no voy a cuestionar, que está en la operativa de cualquier informe. Y, en cierta medida, me da razón, porque el concepto suficiente tiene una enorme carga subjetiva. Lo que para un auditor es suficiente, para otro a lo mejor no lo es. Como lo que para un profesor es suficiente, para otro no lo es. Y eso no me lo va a discutir absolutamente nadie, porque es una realidad contrastada. Bueno, pero en todo caso, a mí lo que me sorprende es que algunos pretendan dar lecciones de algo. Es decir, y que se cuestione, por ejemplo, y que se hable por parte del Partido Socialista de imputaciones. Si quiere, sacamos, donde ustedes gobiernan, la interminable lista de imputados, eso sí, no sobreseídos, imputados. O si quiere también, le voy a explicar, porque como he venido a darle lecciones, le voy a explicar qué hace la Fundación José Carreras trabajando con la Junta de Castilla y León. No, se los voy a explicar yo. La Fundación José Carreras trabaja en el ámbito sanitario en la lucha contra la leucemia. A usted le sorprenderá, pero bueno, es razonable que la Junta de Castilla y León y la Gerencia Regional de Salud, obviamente, tengan una colaboración en la búsqueda de donantes de médula ósea.
Ya le digo yo cuál puede ser el objeto del contrato. Me lo puedo suponer cuál puede ser. Me puedo suponer cuál es el objeto del contrato de la Fundación José Carreras en la colaboración con la Junta de Castilla y León. Parece que estamos dispuestos a cuestionarlo todo. Mire, yo he reconocido que hay aspectos mejorables en el informe y que la Junta de Castilla y León tiene que mejorar algunos aspectos en la contratación. Pero lo que no se puede generar es una nebulosa planteando que la Junta incumple todo. No, mire usted, la realidad es la que es y lo que dice el informe es que la Junta de Castilla y León cumple razonablemente la legalidad. Y en el ámbito de la contratación, como en otros muchos ámbitos, hay una carga subjetiva y me da igual. Y yo pues estoy dispuesto a recibir la lección que me diga usted, pero yo le puedo traer a usted aquí de cualquier administración pública, cualquier pliego de condiciones, haya gobernado una formación política u otra, donde planteamientos que se ponen de manifiesto en este informe se incumplen sistemáticamente. Y no creo que tengan voluntad la administración pública de incumplirlos, porque hay cientos de pliegos de condiciones donde no se cumple el aspecto al que he hecho yo referencia, el reparto de la puntuación. Y hay que decir la verdad. Es decir, efectivamente habrá contratos donde la Junta de Castilla y León no ha formalizado el contrato en tiempo y forma. Pero bueno, ¿eso es un incumplimiento? Sí. ¿Eso tiene alguna trascendencia? Bueno, la trascendencia es menor, que se formalice un contrato en el plazo de 5 días en un caso de procedimiento negociado o que se formalice en 6. ¿Qué hay que mejorar? Por supuesto, hay que mejorar. Y creo que la Junta de Castilla y León lo ha puesto en manifiesto en este informe, referencia al 2010, que ha mejorado algunos aspectos. Yo sé que al portavoz del Grupo Socialista no le ha gustado ese párrafo que está en las conclusiones del informe del Consejo de Cuentas. Pero yo, como tenía muchas ganas de aprender, me he leído el informe con detenimiento y lo encontré. Y no queda solo en el ámbito de lo que usted dice aquí, porque usted no haga lo que el señor Caldera, no me lea usted las cosas a medias y ponga tipes donde no quiera leer, que es muy acostumbrado a eso en el Partido Socialista. Leo hasta aquí, le pongo tipes y lo borro. No, mire, la realidad es la que es. Y dice textualmente, con carácter general, los expedientes están más completos y documentados, apreciándose mejoras en la publicidad, en el perfil del contratante, en el contenido de los pliegos de condiciones administrativas particulares, especialmente en la definición de los criterios y subcriterios no aplicables de forma automática, mediante fórmulas matemáticas o la cuantificación de los gastos de publicidad y en la incorporación, que por ejemplo, sí era una recurrencia en los informes anteriores, de la posibilidad de restablecer recursos a las notificaciones que se comunican a los licitadores. ¿Mejoras ha habido? ¿Que queda cosas por mejorar? Por supuesto. Pero, desde luego, no pinten ustedes un programa como el que han hecho aquí, porque no está vinculado a la realidad. Y, desde luego, podemos comparar lo que sucede donde gobiernan otros y lo que sucede donde está gobernando el Partido Popular. Este es el caso de Castilla y León. Hay aspectos mejorables. Presentaremos propuestas de resolución para mejorar algunos aspectos, pero creo que hay que reconocer que se ha producido un avance. Y recordar lo que he manifestado, sí, efectivamente, durante varias intervenciones en mi época, en mi tiempo de portavoz de Hacienda en esta comisión. Hay aspectos que tienen una enorme carga subjetiva. Y yo reitero, como estoy dispuesto a aprender, que me digan qué artículo de la Ley de Contratos del Sector Público actualmente en vigor dice que hay que repartir todos los puntos en las ofertas económicas con los criterios que establece el informe del Consejo de Cuentas. Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas. Muchas gracias, presidente. Sí, yo no lo había comentado en mi anterior intervención, pero lo que sí me gustaría es, además, expresar también nuestro agradecimiento pues por la labor que se hace por los portavoces de esta comisión y también especialmente por usted, don José María González, en orden a lo que es la difusión de nuestra página web, que, desde luego, yo creo que es un instrumento muy útil para que todos y cada uno de los ciudadanos sepan qué es lo que sucede en los distintos ámbitos de las fiscalizaciones que se llevan a cabo por el Consejo de Cuentas. Y, en ese sentido, entro ya también a contestar a lo que ha formulado el portavoz del Grupo Socialista en relación a esa nota resumen. Vamos a ver, en esta andadura del Consejo de Cuentas, yo le puedo transmitir que una de nuestras grandes preocupaciones ha sido hacer una página web mucho más asequible, mucho más utilizable por el común de los ciudadanos y para que personas que no estuviesen versadas en los aspectos de la auditoría pudiesen acceder de una manera asequible a los informes. Y para ello pensamos desde el principio de que era bueno no solamente cumplir con la obligación de colgar en la página web los informes literales de fiscalización que hacemos, sino también hacer una nota resumen que supusiese, pues, para cualquier ciudadano una manera de entrar a conocer qué es lo que sucede con esa fiscalización y después, si lo desea, entrar ya en la profundidad del informe de fiscalización correspondiente. Entonces, esa nota resumen, y yo le aclaro también cómo hacemos esa nota resumen en la mañana de hoy, se redacta por el responsable de comunicación
del Consejo de Cuentas y se supervisa por el director de fiscalización y por el departamento correspondiente al quien corresponde dicho informe. Y le da el visto bueno los 3 consejeros del Consejo de Cuentas. Entonces, yo lo que sí le quería transmitir es que esas notas resumen que sale publicada simultáneamente con lo que es la información en la página web es el producto del consenso en el seno del Consejo de Cuentas, al igual que sucede con los informes. Entonces, yo creo que todo es opinable. Es decir, usted puede considerar que esa nota resumen ensalza o enaltece o yo lo que le digo es que está hecha desde el consenso, está hecha técnicamente hablando, tiene la supervisión del director de fiscalización, la ha visto, en su caso, el mismo subdirector si procede, tiene el visto bueno del director de fiscalización y tiene el refrendo, se remite antes de su publicación a los consejeros para que los consejeros den el visto bueno a esa nota de prensa. Y una vez que eso queda así, ya se efectúa la publicación. Por lo tanto, la seriedad, es decir, todo es opinable, podrá ser más o menos afortunada en función de la opinión de cada uno de los aquí asistentes la redacción de esa nota de prensa, pero sí me gustaría incidir en que está hecha con absoluta seriedad. La nota de prensa, esa nota resumen que nosotros distribuimos de manera simultánea con lo que es la publicación y la remisión a las Cortes de Castilla y León de cada uno de los informes de fiscalización. Y yo, sin entrar en los temas de justificación y de si es suficiente o no suficiente, yo le diría si es o no convincente. Y, desde luego, las argumentaciones que vienen y están suficientemente contestadas en las contestaciones que se han incorporado al informe de fiscalización no son convincentes las argumentaciones que se realizan desde las distintas consejerías, por lo cual nosotros mantenemos ese criterio en línea similar, en línea análogo a lo que sucede en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Y respecto a cualquier otro tipo de información complementaria, pues agradecería al portavoz del Grupo Socialista que nos la traslade y nosotros se la haremos llegar a la mesa de la Comisión de Hacienda cuando nos sea posible con la mayor prontitud. Nada más y muchas gracias.